¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión TV en un momento de tensión sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Probablemente el ahorro privado sea una de las soluciones, una necesidad, no tanto ya una opción, sino una necesidad, teniendo en cuenta la situación y lo que vienen advirtiendo la mayoría de los organismos y de las instituciones. Hablamos con Alfonso Benito, que es director de inversiones de Dunas Capital Asset Management. Alfonso, bienvenido a Tiempo de Inversión. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar con vosotros. Placer compartido. Bueno, es más ya una necesidad que una opción, ¿no? El ahorro privado para poder afrontar con garantías de éxito la jubilación, ¿no? El periodo cada vez más largo también, por cierto, de la jubilación. Absolutamente. Tenemos la suerte y la desgracia, por otro lado, de vivir en un país en el que a día de hoy los pensionistas tienen lo que técnicamente se llama la tasa de sustitución más alta, es decir, que la pensión media es un porcentaje muy alto del último salario antes de jubilarte. Aproximadamente en España es el 80%, pero hablamos de países de nuestro entorno que están más en zonas del 30, 40, 50%. Y indudablemente vamos a ir hacia ahí, porque el sistema público de pensiones, que no está quebrado ni va a quebrar, lo que sí que es demasiado generoso a día de hoy con los pensionistas actuales y los baby boomers, entre los que me incluyo, pues probablemente no vayamos a poder disfrutar de algo parecido. Con lo cual la necesidad de ahorrar para tiempos futuros, pues es muy importante. Y si hablamos de pensiones, pues nunca más se ha diseñado un producto con el nombre concreto que es el plan de pensiones, ¿no? Con lo cual es evidente que es el producto indicado para planificar esos últimos años de nuestra vida, que cada vez son más largos, gracias a Dios. Ujú. Bueno, sobre todo estamos hablando del plan de pensiones individual, pero a lo largo de estos últimos años se ha desarrollado también el pilar de los planes de empleo de empresa y para autónomos. Correcto. Se ha parado un poquito el plan de pensiones individual por aquello del cambio en la fiscalidad. Los planes de pensiones para autónomos parece que sí están funcionando y los de empresa arrancaron con mucha fuerza, pero también a lo largo de este ejercicio 2025 las dificultades parece que han dejado ahí el escenario un poco baldío. Sí, hombre, como suele ocurrir en nuestro país, pues hay un problema burocrático a la hora de poder adherirte a planes de pensiones de empresa, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que no es fácil. Con lo cual, pues todo trabajador que trabaje en una pyme típica española de 4, 5, 6 empleados, pues no disfrutan de ese beneficio. Y tampoco pueden complementar en un plan individual lo que no pueden hacer en un plan de empleo. Con lo cual, el gobierno en la última reforma, pues como se suele decir, no ha dejado ni una cosa ni otra, ¿no? Por suerte, los autónomos, que es un porcentaje muy importante de nuestra población trabajadora, y que sí estos en muchos casos cobran pensiones muy bajas, sí que se ha articulado un sistema a través de los planes de pensiones de autónomos que puedan poder hacer aportaciones a los planes de pensiones en un límite superior al que se pueden los planes individuales de las personas que quieren hacerlo así. Y ahí sí que se está desarrollando un poco más. Pero aún los niveles que tenemos a día de hoy son ridículos. Estamos hablando de apenas 100.000 millones de euros en pensiones. El otro día hacía un cálculo y para el volumen de partícipes de planes de pensiones estamos hablando que la aportación que se hizo durante el año 2024 no llegaba a 150 euros por partícipe al año. Es decir, quien piense que puede complementar su pensión con 150 euros aportados al año, pues está equivocado, ¿no? Muy probablemente, pues, debido a los problemas que tienen estos productos tras la reforma fiscal, pues están aportando a planes de pensión, se están aportando a fondos de inversión, se están aportando a depósitos o acciones directamente, o lo que fuere, y no tanto al producto que está diseñado para complementar la pensión, como son los planes de pensiones. Y los depósitos siguen siendo en España el gran foco del ahorro, ¿no? Del ciudadano español. Es verdad que, según las últimas estadísticas, se va incrementando la contribución a los fondos de inversión.
sobre todo en Correcto. generaciones más jóvenes, algo que resulta interesante, ¿no? Pero en fin, los planes de pensiones están todavía ahí por desarrollar. Los retos son muchos en el escenario actual. ¿Qué es lo necesario para dar un empujón y que los planes de empleo, en fin, puedan empezar a funcionar en nuestro país? Porque si no, las decisiones gubernamentales tendrán que llegar algún día. Claro, yo que he tenido la suerte de trabajar en multinacionales y grandes empresas españolas, casi todas tienen planes de empleo, las grandes. Las El grandes. problema es las pequeñas, que es el gran tejido empresarial de nuestro país, ¿no? Entonces, de poco arreglamos si las 1.000 mayores empresas del país, que igual tienen 3 millones de trabajadores, tienen planes de empleo, si los otros 17 millones de trabajadores no tienen esa posibilidad. Con lo cual, necesitamos articular algún sistema para que esa gran mayoría de españoles pues puedan adherirse a un plan individual o que se generalice un plan de empleo, que no se me ocurre cómo, en el cual la empresa de forma muy sencilla pudiera aportar. Y luego está el modelo que creo que es el que tiene más sentido para un país como el nuestro, que es el modelo inglés, que es perdón por la terminología inglesa, se llama el auto-enrollment, que es directamente que de tu sueldo hay una parte que automáticamente se te quita como la seguridad social y te va a un plan de pensiones, para obligarte a generar ese ahorro, ¿no? Es la forma que se ha visto más eficiente para añadir ahorro que se pueda disfrutar en la jubilación. Porque sí que es cierto que hay una parte de la población que o bien porque no puede o porque le falta esa disciplina, no ahorra, especialmente para pensiones, ¿no? Y es que es una necesidad, porque el esquema actual, a pocos años, y no hablo de 20, sino probablemente dentro de 10 años, va a sufrir una modificación importante en cuanto a qué porcentaje de los salarios están cubiertos por las pensiones públicas. Mm, sí. En línea de lo que tú decías hace un instante, hay una propuesta de OCOPEN, de la organización, en fin, que aglutina algunas instituciones en materia de previsión social complementaria para llegar a un pacto de Estado, algo necesario que ahora mismo, tal y como está el escenario, pues nos antoja un tanto difícil y complicado, ¿no? Absolutamente. Y luego que tengamos un sistema que fiscalmente sea incentivador a ahorrar, ¿no? Fíjate que, Manuel, que se producen tenemos un país muy magnífico, pero tenemos algunas cosas que nos tendríamos que hacer mirar, ¿no? El sistema de pensiones en el País Vasco, las EPSVs, Sí. que tienen un porcentaje respecto al PIB muy relevante comparado con el resto de España, y disfrutan de una pensión pública, es decir, que aquí se rompe un poco esto de como voy a disfrutar de una pensión pública, no me hace falta ahorrar. En el País Vasco tienen la misma pensión pública y ahorran a través de las EPSVs, que son en cierta medida planes de empleo. Bueno, pues ha habido una modificación que no es aplicable al resto de España, y es que los rendimientos generados por los planes de pensiones no tributan como rendimiento del trabajo, sino como plusvalías. Lo cual es una tributación muy inferior, porque una de las cosas que cuando matemáticamente se analizan los planes de pensiones es que si todas las plusvalías van al rendimiento del trabajo por ser planes de pensiones, que es la fiscalidad, pues en algunos casos tienen que pagar el 45% ¿no? de impuestos sobre las plusvalías generadas sobre planes de pensiones. Claro, en el País Vasco esto lo han modificado, cosa que tiene mucho sentido, ¿no? Sí, sí, Bueno, pues además están funcionando muy bien, correcto. Entonces, Alfonso, y están esto incrementando el simplemente. número de patrimonio Sí. Claro, y simplemente con que se capitalización. hiciera esta modificación y se extendiera al resto de las comunidades autónomas, pues ya sería una mejora. Si adicionalmente se pudieran recuperar límites o lo que antiguamente se tenía, que era una reducción a la hora de producirse el rescate en el plan de pensiones, pues incentivarías de una u otra forma a que la gente al final, pues digamos, haga un esfuerzo y deje de consumir ahora para poder consumir en el futuro cuando ya no tengan otra capacidad de generar ingresos, ¿no? Bueno, esto para mí es alguien una sociedad madura. El problema que tenemos a corto plazo es que los gobiernos necesitan recaudar, y uno de los elementos que ha sido, al menos por los gobiernos últimos, y no solamente el último gobierno, sino gobiernos anteriores, ha sido el maltratar a los planes de pensiones, y el efecto se está viendo en la reducción de aportaciones que se están produciendo. Y luego tenemos España.
problema con el ahorro. En fin, ahorramos después de tomar la última copa. Claro, eso no puede ser, porque ya no nos queda para la siguiente. Ese es el problema. El Exacto. ahorro es al principio de mes y no en función de lo que nos quede a finales de mes, ¿no? Exacto, pues fíjate, Manuel, hay un tema interesante porque la generación nuestra, en muchos casos nuestros padres nos incitaban a ahorrar y en muchos casos para tener una casa, ¿no? Y eso en muchos casos era tu ahorro se producía en un inmueble, el que tenía la posibilidad se compraba otra casa en el verano o lo que fuere, o para alquilar, y de ahí digamos que complementaba la pensión. Claro, los jóvenes de ahora que están empezando a entrar al mercado laboral no se pueden permitir una casa tan los precios que están. Pero es que ese ahorro tampoco lo están destinando en muchos casos a prepararse para la jubilación, con lo cual estamos cometiendo el doble error. Es ni ahorras en tener un activo como pues una casa porque no puedes, pero por otro lado ese dinero tampoco lo estás ahorrando en otra cosa, igual en criptomonedas, por que a corto plazo puedes tener una rentabilidad bestial, pero se piensa en el corto plazo, ¿no? Por eso decía lo del auto-enrollment. Si a una persona me invento que gane 1.500 euros, digamos, le quitas, entre comillas, de la nómina 50 o 100 euros y lo dejas en inversión en renta variable para que genere rendimiento a 40 años, pues los 100 euros igual a futuro, en términos reales, se convierten en 400 o 500 euros. Bueno, pues a lo mejor ahí tenemos una solución para que dentro de 40 años no tengamos un gran problema como el que se va a avecinar, ¿no? El otro día, incluso el nuevo canciller alemán lanzaba una propuesta que a todo alemán que naciera le iban a poner, creo recordar que era una cantidad de 10 20 euros, hasta que fuera mayor de edad el gobierno, que parece una cantidad irrisoria, pero esto invertido en renta variable y a muy largo plazo termina siendo muy rentable. Claro, siempre y cuando luego no llegues y digas, ya ahora te voy a quitar la mitad por impuestos, porque entonces no arreglamos nada. Entonces, bueno, con todas estas cosas que debatimos mucho la gente que nos dedicamos al mundo del ahorro y de las pensiones, pues hay que encontrar una solución. Pero es verdad que van pasando el tiempo y en vez de buscar soluciones a favor, lo que se está haciendo es penalizar una y otra vez pues a los planes de pensiones, a los fondos de inversión, incrementando la tributación, dificultando el ahorro en general, ¿no? Y esto, pues al final, un país que no tiene ahorro es un país que tarde o temprano va a tener problemas. Ya lo vimos hace 15 años con la prima de riesgo y lo volveremos a ver. Sí, sí, no, y además se genera desconfianza, más que confianza en el sistema y en el futuro se genera desconfianza en torno al sistema. Alfonso, en fondos y planes de pensiones, ¿cuál es la propuesta de Dunas Capital, que es muy amplia? Bueno, pues nosotros, como bien sabes, lanzamos nuestro proyecto hace 8 años y lo que quisimos era el ofrecer un producto en planes de pensiones de calidad en el que no el ahorro fiscal no fuera el motivo de inversión o el único motivo de inversión, ni tampoco el premio, como digo yo muchas veces, la PlayStation que se daba por aquel entonces o las sartenes, dependiendo de lo que aportaras, o como se produce ahora es traspasa tu plan de pensiones y así te ahorras un X%. Lo que hemos hecho es lanzar planes de pensiones eh, de nuestra casa que son de retorno absoluto, que lo que buscan es básicamente ganar en cualquier circunstancia de mercado. Llevamos 5 años continuados y que hemos tenido, la verdad es que bastantes acontecimientos en que todos y cada uno de los años, en todos nuestros planes de pensiones han tenido rentabilidades positivas a final de año, ¿vale? Que son Dunas Valor Equilibrado, Dunas Valor Flexible y el último plan que hemos incorporado a la gama, que es Dunas Valor Audaz, que lo que buscan son rentabilidades de Euribor más 2 puntos, Euribor más 4 puntos, Euribor más 6 puntos, en plazos entre 3 y 5 años. Con comisiones, ya digo, realmente baratas. Estamos hablando de entre un 40 entre un 50 y un 30% más baratas que la media de mercado, ¿vale? Y bueno, pues nos parece que es una alternativa no muy arriesgada, porque ya digo que lo que buscamos es tener rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado. Aquí estamos hablando de productos que pueden dar rentabilidades a día de hoy entre el 4 y el 8%, pero como repito, en los últimos 5 años no ha habido ni un solo año en que ninguno de estos productos haya tenido rentabilidades negativas, ¿no? Nos parece que es una alternativa diferente al típico plan de renta fija, al mixto al garantizado, que ahí al final pues básicamente, salvo que vayas asumiendo a fondos más arriesgados de renta variable,
no vas a generar un retorno extra. Y muchos de los productos de renta variable, en muchos casos lo que encontramos son de una volatilidad terrible, en el que un año te puede caer un 30 o un 40%, que como te coincida con el año que te vas a jubilar, pues tienes que retener y esperar un tiempo a poder rescatarlo, ¿no? Lo cual nosotros, de nuestra experiencia, yo llevo gestionando planes de pensiones pues por cerca de 25 años, hemos encontrado algo que creemos que para el 80% de los españoles o el 90% de los españoles encaja muy bien, ¿no? Que es generar rentabilidad sin sobresaltos, incluyendo en planes de pensiones. La misma gama la tenemos en fondos de inversión, pero aquí está replicada en fondos de pensiones, ¿no? Y bueno, pues hemos recibido diferentes premios y demás, pero es verdad, y yo que llevo 25 años dedicado a planes de pensiones, estoy triste porque en cierta medida la competencia que hay en planes de pensiones en España no es muy alta. Estamos básicamente en manos de de las instituciones bancarias, Claro. en la que no hay competencia extranjera, que esto dinamiza el que, digamos, todos nos esforcemos más. En nuestro caso es la misma cartera, mismo fondo y demás. Y claro, pues muchas veces cuando es un cliente cautivo porque has firmado que vas a estar durante 10 años en un plan de pensiones porque te dieron un premio que básicamente es una reducción de comisiones para un plan que igual no es bueno, pero tienes que quedarte ahí, pues al final es que entre todos tampoco estamos ayudando a que la industria mejore, ¿no? Y esto lo digo desde dentro, ¿no? Es decir, oye, es que, como se suele decir, estoy intentando, compitiendo en fondos de inversión, competir a la Champions League contra grandes gestores internacionales y el mismo producto lo tengo en planes de pensiones donde estamos hablando de una liga regional, ¿no? Entonces es más fácil destacar en ese aspecto, ¿no? Y es una pena porque, ya digo, la calidad en general de los planes de pensiones en España no es muy alta. No es muy alta. Entonces, bueno, pues yo creo que es un debe de la industria que tenemos en España. Bueno, en planes de pensiones, España sigue siendo un país bancarizado. Totalmente. Totalmente. Si en fondos de inversión lo es, en planes de pensiones muchísimo más. Entonces, me cuesta romper esa barrera, cuesta llegar al cliente final y, por lo tanto, hay una dificultad para poder explicar lo que se está haciendo y los resultados que se están obteniendo. Pero sí hay fondos y planes de pensiones de calidad en Sin España, duda. con Sin rentabilidad duda. y sin un riesgo excesivo. Sin duda, y ya digo, y que ahí el peso de las comisiones es relevante, el efecto, ¿no? Y se nota, hay mucha más dispersión entre los buenos planes de pensiones y los planes de pensiones que no son tan buenos, ¿no? Y ahí, bueno, sobre todo las gestoras independientes no bancarizadas, como decías antes, Manuel, estamos haciendo un esfuerzo por intentar ofrecer productos de mayor calidad y que se ven estudios a 5 o 10 años, Mm. cuando hablamos de planes de pensiones que normalmente la gente está 20 o 30 años aportando, en el que la cantidad recibida a final del periodo laboral es muy diferente entre elegir un buen plan o elegir un mal plan, entre elegir un plan con comisiones bajas o elegir un plan con comisiones altas. Y no solamente es un tema de comisiones, pero evidentemente ayuda, ¿no? Y esto creo que cualquiera que tenga un plan de pensiones y que muchas veces la gente ha tenido un plan de pensiones porque venía vinculado a la hipoteca, pero terminan de pagar la hipoteca y tienen ahí acumulada 50, 60, 100.000 euros, algunos 200.000 porque se jubilan de su empresa y van a rescatar su plan de empleo o no. Parece que es el hermano pobre de la industria, pero es dinero, es un dinero muy Sí, sí. importante y que en muchos casos va a estar produciendo durante los próximos 30 años. Con lo cual hay que hacer una reflexión y que los planes de pensiones es un instrumento de ahorro importante, especialmente para una determinada generación de la población que ya sí que es consciente de que le quedan 10 15 años para jubilarse, a todo lo sumo, y que desde luego el gestionarlo bien o mal es relevante. Es Sí, sobre todo relevante, para la gente joven, Alfonso, porque lo decíamos al principio, las circunstancias son muy distintas a cuando la generación que ahora estamos ya, digamos, entrando en zona de pensión, éramos jóvenes. Es decir, bueno, absolutamente. nuestro ahorro ha estado en el ladrillo, pero las generaciones nuevas que en estos momentos están incorporando al mercado laboral o que llevan unos años en el mercado laboral, no van a tener ese ahorro ni van a tener, si no se ponen manos a la obra, el ahorro privado metido en determinados activos que les puedan ayudar después a afrontar con cierto éxito, ¿no? Estos años de decadencia profesional que llegan. Absolutamente. Y ahí mi recomendación es intentar hacerlo
que suponga el menor esfuerzo y el tema de la aportación periódica, que mucho en pensiones se ha hecho durante toda la vida, me parece que tiene mucho sentido. Y fíjate, estamos hablando de pensiones y diría, oye, hay algunos que se quejan de que no tengo posibilidad de liquidez si tengo algún problema. No es verdad. Si tienes un problema de desempleo y tal, se pueden rescatar. Pero lo importante es que ahorren. Y si no quieres en un plan de pensiones, pues en un fondo de inversión o en otra cosa, pero necesitas tener ahorro y un ahorro sistemático que además te va a evitar que si la bolsa sube o baja o los bonos suben o bajan, vas a coger una media, te va a suavizar todo eso, pero lo importante es seguir aportando y aportando, aportando. No es el consejo que yo sobre todo le doy a mis sobrinos que están entre 25 o 30 años, que digo, oye, empezar a ahorrar y quítate una noche que salgas con los amigos, el dinero que gastas es un mes, lo pones en el mes. Ya verás como al final te piensas que es mucho dinero, o en vez de tomarte 2 cafés al día, tómate un café al día. Digo, ya verás como ese pequeño ahorro, ese pequeño esfuerzo, cuando te quieras dar cuenta, dentro de 10 o 15 años ha rentado y ha merecido la pena, ¿no? A Y veces más son si es pequeños esfuerzos que hay que hacer. Sí, y más si es periódico. Es decir, también Claro, en claro, España lo llevamos todo al último mes del año. Es claro. decir, bueno, tal. No, hombre, te has perdido toda la revalorización que has podido tener de esas aportaciones desde enero, febrero, marzo. Claro, y sobre todo, al final te aíslas un poco de lo que pase en cada momento del mercado, que muchas veces que la gente es, oye, es buen momento para aportar, olvídate. Si tú lo regularizas, vas a coger momentos buenos, momentos malos, momentos medio pensionistas, como se suele decir, pero lo importante es meterte en la rueda y hacer que la producción genere. Y es que es muy importante, de verdad. Y la gente muchas veces no es consciente, pero no es consciente, pensamos muchas veces, no, es que la gente que no tiene mucha cultura. No, no. Este comentario lo haces con arquitectos, con ingenieros, con médicos. Y es que el mundo financiero les parece que es algo muy complejo. Y tampoco es tan complejo, sobre todo cuando eres una persona un poco disciplinada y dices, oye, ¿voy a necesitar ahorrar? Sí. ¿Voy a necesitar dinero para mi jubilación? Sí. Pues me tengo que poner. Y me tengo que poner es, oye, pues 100, 200, 500 euros, lo que pueda, lo que sea, pero hay que empezar a hacer ahorro sistemático y no llegar y decir, venga, invierto todo el dinero ahora. Oye, si los mercados se te caen un 30%, ¿qué te pasa? Pues oye, poco a poco hay que ir suscribiendo. Y esto, de verdad, que parece que es muy complicado, pero todas las entidades financieras, las gestoras, las entidades aseguradoras, todas tienen esquemas que ayudan a que esto sea muy sencillo, que sea una media transferencia periódica, un cargo en cuenta y te olvidas, ¿no? Pero claro, hay que tener la voluntad. Hay que tener la voluntad. Desde luego. Y como decías, ¿no? Sí. Para Cero la gente coste. más joven, Mm. Cero coste, ¿no? El traspaso a cualquier nada, plan de pensiones nada. de Eso Dunas Capital. tenemos la suerte en España en que los traspasos de entre un planes de pensiones individuales de una entidad a otra son en pocos días, no tienen ningún coste, se hace cargo la entidad, digamos, receptora del traspaso, con lo cual es una operativa muy sencilla. En el caso de nuestra gestora, a través de dunascapital.com se puede entrar y se puede hacer totalmente digital. Lo único que necesitas es tener el DNI escaneado y adjuntarlo en la operativa, tardas 15 minutos y ahí se puede realizar y con nuestro equipo de partícipes que pueden ayudar a cualquiera que tenga un problema. Y ya digo, simplemente lo que hay que hacer también es ser disciplinado y mirar, comparar. Yo creo que es muy importante, ¿no? Decir, oye, ¿qué planes de pensiones lo hacen bien? ¿Qué planes de pensiones lo hacen mal? ¿Qué planes de pensiones tienen sentido con lo que yo quiero? Si yo lo que quiero es ganar mucho dinero independientemente de lo que pase por medio, o soy sensible a los movimientos que pueda tener el mercado. Si lo único que estoy buscando es la rentabilidad dentro de 20 años, pues probablemente Dunas Capital no es su gestora. Pues nosotros nos enfocamos en generar rentabilidades, pero no generar sobresaltos a los partícipes, ¿no? Que esto, pues creemos que es importante, insisto, tanto en nuestra gama de fondos como de planes, y esto, bueno, pues nos ha ayudado que iniciamos el proyecto hace 8 años con 200 millones de euros entre fondos y planes y estamos en 5.000. Es decir, que hay un montón de clientes en España que han visto que la propuesta de valor que ofrecemos pues tiene sentido tanto en fondos como en planes, ¿no? Alfonso Benito, director de inversiones de Dunas Capital Asset Management, un verdadero placer. Gracias por Igualmente, atender la llamada de tiempo de inversión. En fin, buena jornada, buen negocio y que nos escuchen. Es lo claro que único que sí. podemos decir, ¿no? Hasta cuando queráis, Manuel. Un fuerte abrazo. Gracias igualmente.